Y seguimos en victoria, amén. Aunque el mundo se encuentra en crisis y en recesión, sabemos que con nosotros está la bendición de Jehová, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Bueno, esta bendita mañana, ¿verdad? Vamos a compartir un tema que desde hace tiempo quería compartir y no lo quería hacer hasta que tuviera todas las piezas completas. O sea, hasta que entendiera ciertas cositas que me faltaban. Y usted sabe que este año comenzó, para el mundo no comenzó de la mejor manera. Porque en lo que va de año, 12 días apenas, han habido terremotos. Puerto Rico ha temblado durante casi todo el año. El incendio en Australia, el conflicto bélico en Medio Oriente, los americanos atacaron a los iraníes, quitaron al alto comandante del ejército de Irán. Luego los iraníes 48 horas después le responden a los americanos atacando unas bases militares. O sea, este año ha comenzado de una manera tal que algunas personas dicen, ¿no será que el 2020 tiene carácter de devoluciones para devolverlo para atrás? Porque este año comenzó muy patas arriba. Pero nosotros estamos en victoria, hermano. Amén. Sin duda alguna, las señales y todo lo que se está viendo ahorita es una señal de que Cristo viene y nadie lo va a detener. Amén. Amén, a su nombre. Amén. Bueno, así sin más preámbulo, abra su Biblia en el libro del Génesis, capítulo 10, y vamos a considerar desde el versículo 6 en adelante. Es muy importante que nosotros entendamos que el libro del Génesis fue escrito por Moisés, unos 1400 años antes de Jesucristo, y él cuando escribe este libro por inspiración divina, lo escribe cuando él estaba en el desierto, o sea, en el Éxodo, ya cuando el pueblo de Israel había salido del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Algunos ateos o agnósticos, e inclusive la otra postura que son los escépticos, tienden a argumentar en contra del libro del Génesis, porque si nos damos cuenta, Moisés aparece desde el capítulo 2 del Éxodo. En todo el Génesis usted no va a encontrar a Moisés. ¿Qué pasa? Recuerde usted que Moisés fue el primer profeta sobre la nación de Israel, o sobre el pueblo hebreo. Moisés tenía problemas para hablar, pero Dios le dio una capacidad para avergonzar a los sabios, para avergonzar incluso a los emperadores, en este caso el emperador de Egipto. Ahora, ¿qué pasa? Moisés, siendo el primer profeta sobre la nación hebrea, Dios hace con él como hizo con Juan el apóstol en el Apocalipsis. Si usted y yo leemos el Apocalipsis completo, nos damos cuenta que el apóstol Juan fue llevado al futuro para él ver todas las cosas que habían de suceder. Y que al sol de hoy yo digo que somos la generación más privilegiada que ha pisado sobre esta tierra, y quizás con base puedo decirle que somos la última generación, porque es la generación también más perversa que hay en el mundo. Y también el apóstol Juan, el Señor lo lleva al futuro para ver todas las cosas que están sucediendo al sol de hoy. Se repiten una y otra vez. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que Moisés, al ser un profeta, el Señor lo lleva al pasado. O sea, en el tiempo, en visión, en revelaciones, lo lleva al pasado para que él pudiera entender y escribir todo lo referente a la creación del universo, la creación del ser humano, la rebelión del ser humano, y también con esto revelarle cuál fue el origen de todos los imperios. Usted me imagino que quizá ha leído algunos libros como los de Isaías, los de Daniel, los de Ezequiel, los de Esdras, de Nehemías y así sucesivamente, y usted ve que de repente nombra reyes de Babilonia, reyes de Media, reyes de Persia, los elamitas, los ismaelitas, nombra a toda esta gente. Para nosotros entender de dónde vino toda esta gente, hermano, tenemos que leer al menos los primeros 25 capítulos del libro del Génesis. Habla de cómo los descendientes de Noé se multiplicaron, se fructificaron y se regaron por toda la tierra. Ahora, bueno, vamos a considerar el libro del Génesis y vamos a fijarnos en un solo personaje. Capítulo 10, versículo 6 en adelante. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra con la bendición que nos da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los hijos de Cam, o sea, hablando de un hijo de Noé. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama: Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Capta este nombre. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fueron cabeceras de su reino Babel, Eret, Akkad, Calne, ciudades de la tierra de Sinar.
De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive, Cala, la cual es la ciudad grande. El mensaje en esta bendita mañana se va a titular Nimrod, el papado y el anticristo. Señor, te damos las gracias, Padre amado Dios mío. Señor, mira desde la gloria este mensaje que va a ser dado, este mensaje que va a ser compartido con todos mis hermanos, Dios de la gloria. Abre nuestros sentidos espirituales, Señor, quita toda distracción, Espíritu Santo, Señor amado poderoso, que podamos recibir la palabra, entenderla y comprenderla, Señor amado poderoso, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos en esto, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras en mi boca, Señor. Amén, y amén, y amén. Puede sentarse. Usted se preguntará por qué Nimrod, el papado y el anticristo. Hace un momento yo a ustedes les dije que hasta que yo no me fueron completadas las piezas al momento de leer la escritura, no podía tener listo este mensaje. Y en realidad es un gran privilegio darlo. Ahora, hablar de Nimrod, del papado y del anticristo, es como yo resumirte todo lo que es el Antiguo Testamento y parte del Nuevo. Como yo hacerte un resumen de toda la escritura. Recuerde que la Biblia, la escritura, fue divinamente inspirada. Pedro nos dice que la Biblia, la escritura no vino por inspiración de hombre, sino que dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribirla. Ahora, nosotros entendemos que tenemos la profecía más segura, la más veraz, y dice que Pedro que ella no es de interpretación privada. Ahora bien, la escritura no solamente muestra un plan de salvación para el hombre. Al mostrar el plan de salvación también muestra el pecado y la necesidad que el hombre tiene de un arrepentimiento. Aparte de esto, también muestra la influencia, que es aquí donde vamos a meternos, la influencia y el poderío que Satanás tiene sobre muchos poderes políticos y muchos poderes religiosos. En la escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 8, cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, tentó a Jesús, ¿qué fue lo que le mostró? Los reinos de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 18, que sin duda alguna es mi plato favorito de toda la Biblia, y muchos saben por qué. Habla de una nación que tiene poder político y religioso, pero esto lo vamos a tocar un poco más adelante. Ahora, hablar del Génesis, usted tiene que entender que la palabra Génesis es la traducción de una palabra hebrea que se pronuncia Bereshit, que significa principio. Y en realidad el libro del Génesis le hace un honor a su nombre completo, porque en él encontramos el principio del universo, el principio de la creación del ser humano, el principio de la rebelión del ser humano y también el principio de todos los imperios, que es a donde queremos llegar. Nos vamos a enfocar en el principio de los imperios, para que usted y yo entendamos que al sol de hoy, se lo puedo decir con toda seguridad, que al sol de hoy la descendencia de Nimrod sigue gobernando sobre muchos hombres sobre esta tierra. Para identificar a Nimrod, tenemos que entender que la palabra Nimrod no significa nada bueno. La palabra Nimrod significa rebelde u hombre arrogante. O sea, en otras palabras, te estoy hablando que hace referencia a una persona que es soberbia. Te estoy hablando de una persona que se opone a las autoridades y hace todo cuanto él quiere. Dentro de las características de Nimrod, y no cierre la Biblia en el versículo, en la cita donde dimos, porque de repente aquí yo nombré alguna palabra. Reina Valera 1602, que es la versión que tengo yo, dice que fue poderoso. Pero vamos a traducir la palabra poderoso. La palabra poderoso viene de una traducción hebrea que significa, que es Gibor, G-I-B-B de varina, O-R, o Geber o Gabar. Y esta palabra significa muchas cosas a la vez. Significa que fue guerrero, un tirano, un campeón, un jefe, fuerte, gigante, poderoso, y a su misma vez fue insolente. Que quizás cuando yo estuve leyendo aquí el texto principal, usted de repente no se encontró con la palabra poderoso, porque yo entiendo que las traducciones pueden variar. Quizás yo cuando aquí dije poderoso, que fue el primer poderoso sobre la tierra, usted pudo haber leído en su palabra, en la escritura, en la versión que usted tiene, pudo haber quizás decía que fue el primer gigante sobre la tierra. Quizás en otra versión de los de aquí pudo haber dicho que fue el primer tirano o el primer guerrero sobre la tierra. Pero la idea de Dios es dando a entender que Nimrod fue el primer hombre que se levantó con un imperio poderoso. O sea, aparte de un rey, este hombre fue un emperador. Tenemos que entender también
que cuando dice delante de Jehová, cualquier persona puede, a primera impresión nosotros podemos creer que cuando dice delante de Jehová, pueda decir, no, Jehová lo puso y obedecía a Jehová. Déjeme decirle una cosa, la Escritura a nosotros nos enseña que los militares y los hombres de Dios que Dios usó en su momento, que fueron militares o fueron reyes, no dice la Escritura que ellos iban delante de Jehová, dice la Escritura que Jehová iba delante de ellos. Amén. Un ejemplo de ello tenemos a mi tocayo, a Ciro. El libro de Isaías capítulo 45, versículos 2 y 3, dice la palabra que Jehová iría delante de Ciro para enderezar los lugares torcidos. Tenemos al militar Josué. Después que partió Moisés, dice la Escritura que vino palabra de Jehová a Josué que Jehová iría delante de él. O sea, lo que nosotros estamos viendo aquí en la idea de Dios es dando a entender que si Nimrod era un tirano, que si Nimrod fue un gigante o un poderoso sobre la tierra, no estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba caminando en oposición a la voluntad de Dios, o sea, queriendo hacer lo que él quería. Nimrod, vuelvo y le digo, no fue solamente un rey, Nimrod fue un emperador. Tenemos que aprender a diferenciar estas dos palabras. Un rey es el que domina en una localidad solamente, mientras que un emperador es el que domina un sector completo, y dentro de ese sector están localidades que él domina también. Tenemos el caso, por ejemplo, de César Augusto, tenemos el caso, por ejemplo, de Constantino, de emperadores romanos, que ellos no eran reyes, ellos eran emperadores. Lo que ellos tenían en sus localidades era lo que se conocía como patriarcas, o reyes o gobernantes nada más. Pero, sea cual sea la razón, tenemos que entender que al sol de hoy la influencia, lo que influenció a Nimrod en aquel momento, que eso es lo que vamos a ver ahorita, sigue influenciando a muchos gobernantes en este tiempo. Recuerde que Nimrod buscó su propia gloria. Y al sol de hoy vemos muchos gobernantes sobre esta tierra que siguen buscando su propia gloria. Y en la Biblia nosotros encontramos grandes ejemplos. Pero primero vamos a ver sobre qué estaba influenciado Nimrod. O sea, qué era lo que estaba influenciando a Nimrod para que él construyera lo que se conoció como la Torre de Babel en Génesis capítulo 11. Recuerde usted que Nimrod, el primer lugar donde él edificó en la llanura de Sinar, ¿cuál fue? La primera ciudad que nombramos fue ¿qué? Babel. La Escritura dice que fueron cabecera de su reino. En otra versión dice que su reinado comenzó en Babel. Pero sea cual sea la versión, la idea que Dios a nosotros nos está mostrando es que Nimrod, cuando empezó a reinar, o sea, empezó a dar su postura como un poderoso, como un gigante o como un guerrero, lo empezó en aquel lugar llamado Babel. La palabra Babel significa confusión. O sea, la palabra Babel tenemos que entender, y esta localidad, tenemos que entender que la localidad de Babel con el pasar del tiempo fue llamada Babilonia. En la geografía, cuando nosotros la estudiamos, entendemos que Babilonia es la actual Irak. Usted se puede encontrar con los descendientes de Noé y puede ver que algunas personas llevan el nombre como de Elam o Masac. Creo que fue un hijo de Jefté que tuvo el nombre de Elam, o un nieto de él que tuvo el nombre de Elam. Elam, en los tiempos de los profetas, se llamaba Persia. Al sol de hoy, cuando el siglo pasado cambiaron el nombre de Persia, le pusieron el nombre de Irán. O sea, al sol de hoy las ciudades y todos estos reinos han existido, pero con diferentes nombres. Lo que la Escritura nombra como Mesac es la actual Moscú, la capital de Rusia. Geográficamente es así. La Escritura, por ser divinamente inspirada, ya Dios ha propuesto en su corazón de que nosotros descubramos estas cosas. Tenemos que entender una cosa, que Nimrod, obviamente, al ser impulsado en contra de Dios, no estaba siendo dirigido por Dios, o sea, estaba siendo influenciado por otra persona. Nosotros entendemos a la luz de la Escritura que existe tanto el bien como el mal, la luz y las tinieblas, Dios y el diablo. Así considere, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 al 15, o mejor considérelo desde el versículo 12 al 15. Si usted lee el pasaje completo, el capítulo completo, usted se dará cuenta que el mensaje está siendo dirigido al rey de Babilonia, de que iba a ser objeto de burla por cuanto él se había enaltecido y ya Dios había dado una justicia para ese imperio de que lo iba a desaparecer. Lo interesante de todo es que desde el versículo 12 en adelante existe como una dualidad.
Eso es algo muy hermoso en la Escritura. De repente el Señor se detiene en la palabra y de repente nombra a un personaje llamado Lucero. Qué interesante que nosotros cuando leemos el libro de Ezequiel 26, si más no me equivoco, vemos que el nombre del serafín más grande que había en los cielos, o del querubín más grande que había en los cielos, era Lucero, que fue el que se rebeló contra Dios y a causa de eso fue convertido ¿en qué? En espanto. Nosotros entendemos que es el mismo diablo. Ahora bien, mire usted la cosa. En el pasaje de Isaías está diciendo, ¿verdad? Está comparando al rey de Babilonia con el mismo diablo. Lo interesante de todo esto, hermano, es que en el versículo 13 dice que el querubín decía que subiría hasta el cielo. Ponga atención al versículo 13 para que usted vea. Que dice que él subiría hasta el cielo. Entonces, ¿qué fue lo que buscó Nimrod? Nimrod, cuando hizo la torre de Babel, ¿a dónde quería llegar? Hasta el cielo, para querer ser como Dios. O sea, ya entendemos que Nimrod no estaba siendo influenciado por Dios, no estaba en ninguna dirección de Dios, sino que estaba siendo influenciado directamente por las potestades, por los principados y aún hasta por el mismo diablo. Es muy importante que nosotros entendamos que esta influencia, lo que influenció a Nimrod, como hace un momento se lo dije, al sol de hoy sigue influenciando a muchas personas, más que todo lo que son gobernantes, políticos y religiosos, los más destacados en el mundo. Pero esto, como ha pasado de generación en generación, recuerde que hace un momento, al principio yo a usted le dije, que hablar de Nimrod, del papado y del anticristo, eso como que yo te resuma toda la Biblia, sin excluir a Jesucristo, obviamente, porque Jesucristo es el centro de la palabra ahí. Amén. Ahora, yo voy a hacerte mención de algunos reyes que buscaron su propia gloria y Dios de alguna u otra manera estableció un juicio para ellos. Mira, los reyes de Egipto, la Escritura nos relata que que el primer imperio como tal fueron los egipcios, luego vinieron los asirios, luego vinieron los babilonios en el tiempo de Nabucodonosor. No piense que Nabucodonosor es una grosería, no, así se llamaba él. Luego vinieron los medos y los persas, luego vinieron los griegos y luego vinieron los romanos. En la Escritura, que eso es un tema que explicaremos después, en otra ocasión. Ahora, nosotros tenemos que entender que en el caso de Nabucodonosor, en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 28 al 30, dice que Nabucodonosor, bueno, en el capítulo completo dice que Nabucodonosor tuvo un sueño y este árbol fue cortado y así. Pero dice en el versículo 28 al 30 que Nabucodonosor, en otras palabras, buscó su propia gloria, porque él decía que todo lo que él tenía había sido por su fuerza y por su brazo. Luego dice más adelante que todavía estaba la palabra en su boca, cuando ya había venido una sentencia de parte de Dios. Y él fue desterrado durante 7 años en el desierto, pero lo interesante de Nabucodonosor es que a lo último del proceso él reconoció. Amén. Reconoció que el poder y el imperio, el dominio y la majestad es del Dios de la gloria. Amén. Ahora, pero no crea que todos los reyes tuvieron esta reflexión, para decirlo de esta manera. Porque hubieron otros reyes, como los Césares, que en el imperio romano estos hombres eliminaron todo Dios, eliminaron todo culto a cualquier deidad y se daban para Dios ellos mismos, o sea, siendo centro de adoración. También tenemos que el rey Darío de Media, en el capítulo 6 de Daniel, versículos 6 al 9, es un claro ejemplo de cómo Satanás induce o incita al hombre a quererle quitar la gloria a Dios y dársela a él mismo. Porque vemos en el pasaje completo de que a Darío lo buscaron engañar para apresar a Daniel. O sea, lo engañaron de tal manera que le hicieron firmar un edicto de que la única persona de adoración en todo el imperio iba a ser Darío. O sea, miren el ejemplo y el caso de cómo Satanás induce al hombre sin darse cuenta para que caiga en el error y le quite la gloria. No le quite la gloria, sino que se dé la gloria al mismo hombre. ¿Se da cuenta usted? O sea, lo mismo que influenció a Nimrod ha venido influenciando a muchos emperadores a lo largo. Tenemos otro hombre que no terminó de la mejor manera. Tenemos a un hombre llamado Herodes. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 20 al 25, dice que hubo cierto conflicto en aquella localidad y luego Herodes se para y da una oratoria. En otra versión dice que les dio una charla. Pero sea cual sea, lo cierto es que él transmitió algo al pueblo. Y el pueblo comenzó a aclamar y diciendo voz de un Dios y no de hombre. Si usted lee ahí, aparece Dios con D pequeña. O sea, dando a entender de que a Herodes lo tenían como un Dios. O sea, de que las palabras que este hombre soltó eran con una elocuencia tan tremenda, con una sabiduría, digamos,
y con una forma de convencimiento que la gente dijo, aquí no habló ningún hombre, aquí habló fue un Dios. Y a lo último dice que llegó un ángel del Señor, lo hirió, murió y terminó comido en gusanos. Por quererle quitar la gloria a Dios, el libro de los Hechos lo relata. Ahora, usted está entendiendo o está siguiendo todo lo que ha influenciado, que lo que comenzó con la rebelión de un hombre ha venido a ser, digamos que en otras palabras, la perdición de toda la humanidad. Quizás usted de repente tenga la pregunta, usted de repente me diga, ¿dónde entra el papado aquí? ¿Dónde entra? Recuerde que en un principio yo a usted le dije que el anticristo es un descendiente de Nimrod. O sea, porque el anticristo buscará su propia gloria, que es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante, pero todavía no. En este momento quiero que toquemos quién va a ser la persona que le va a abrir el paso, o sea, el camino al anticristo. O sea, tiene que haber alguien. La Escritura a nosotros nos enseña que hay dos bestias, uno de ellos es el falso profeta. Obviamente entendemos que si es un falso profeta es un líder religioso. Un falso profeta no va a ser un político, un falso profeta tiene que ser alguien que conozca de la dogma y de la religión. Más que, o sea, tiene que tener un entendimiento para eso. Pero antes de ello, es muy importante que usted y yo entendamos que hablar del papado es lo mismo que hablar del catolicismo romano. Hablar del catolicismo romano es lo mismo que hablar de Constantino. Y aquí hago una breve crítica a la historia y algunas posturas cristianas evangélicas. Porque la postura católica dice que Pedro fue el primer papa. Según ellos, el pasaje de Mateo 16 dice que la roca que se menciona ahí es Pedro. No. La cosa es que en el lenguaje original que fue escrito, el Evangelio de Mateo, que fue escrito en arameo, se usan dos palabras. Petro y Petra. O sea, la palabra Petro es el nombre de Pedro en arameo. Y la palabra Petra significa roca o piedra grande. Por eso es que la Escritura está diciendo, tú eres Pedro y sobre esta roca. Si lo traducimos al griego, ya no sería Petro ni Petra, sino que sería Cefas, que es el nombre de Pedro en griego, y litos, que significa piedra de ángulo o piedra de molino, que es Cristo Jesús. Amén. O sea, en otras palabras, lo que el Señor le dijo a Pedro es que tú eres Cefas, o sea, piedra pequeña, o piedrecita, como dijera el español, y yo soy litos, piedra grande o roca. Amén. O sea que desde el punto de vista doctrinal, el papado carece de muchos argumentos. Es más, no tiene ninguno. ¿Qué pasa? En la crítica que hago a la postura cristiana, a la postura evangélica, es que ellos dicen que el primer papa fue Constantino. No, Constantino fue un precursor del papado. Constantino fue el que fundó la Iglesia Católica Romana en el 325 en el Concilio de Nicea. Pero antes de eso vino el Edicto de Milán que dio libertad de culto. ¿Qué pasa? El primer papa de la historia que se dio a conocer como papa fue un hombre llamado Bonifacio III. En el año 607 se coronó con honores políticos y religiosos. Ahora, vamos a identificar, por favor diríjase al libro de Apocalipsis, capítulo 17, y no lo cierre. Porque aquí vamos a tocar algunas características para que usted y yo nos demos cuenta de que cuando la Escritura fue inspirada de lo del Apocalipsis, ya Dios nos estaba hablando lo que iba a suceder ya en este tiempo. Nos iba a hablar de una nación que dominaría sobre los reyes de la tierra y tendría dominio político y dominio religioso, y a su misma vez establecería un imperio. Tenemos que comenzar a decir, como hace un momento le mencioné, que el Vaticano como tal aparece en la Biblia, pero aparece con otro nombre. Amén. Entendamos el hecho de que cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, se llamaba Babilonia a todo lo que no estaba bien, se la llamaba Babilonia al imperio romano. Ahora, Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 18, dice que la mujer que está sentada sobre muchas aguas, sobre una bestia, culmina diciendo que es que la gran ciudad. Ojo, no quiere decir que sea una ciudad grande, lo que está diciendo el texto es que es una ciudad, sin importar el tamaño que sea, tiene un dominio muy grande. Eso es lo que está diciendo. Esta mujer está sentada sobre una bestia. Para nosotros entender qué simboliza una bestia en la Biblia, y más que todo en lo que son los libros proféticos, tenemos que considerar lo que nos dice en el libro de Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. O sea, Dios compara a los emperadores del mundo antiguo, lo que fueron los medos y los persas, los babilonios,
los griegos y toda esta gente lo compara con bestias. O sea, compara el dominio político de ellos, lo compara con bestias, porque eran hombres con las mismas características de Nimrod. Alejandro Magno es un claro ejemplo de que este hombre fue un tirano hasta decir ya no más. Y se dice que este hombre murió siendo homosexual. Ahora, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, nos dice que esta mujer está sentada sobre una bestia. Luego más adelante nos dice que esta mujer viste de púrpura y escarlata. Ya en el versículo 4 dice que viste de púrpura y escarlata y está adornada con oro. Tenemos que entender la escritura que cuando dice púrpura representa la política y cuando habla de religión solamente representa dos cosas. Dependiendo de la cultura cuando fue escrita algunos pasajes. En algunos pasajes encontramos que la escarlata es sinónimo de prostitución y en otros pasajes encontramos que la escarlata es sinónimo de religión. O sea, en otras palabras está diciendo la escritura de que esta mujer sobre esta bestia tiene poder político y tiene poder religioso. Esta mujer domina sobre los reyes de la tierra, sobre los habitantes de la tierra. En el versículo 15 del mismo capítulo dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Y el ángel especifica a Daniel y le dice que las aguas representan ¿qué? Pueblos, tribus, muchedumbres y naciones. O sea, vamos a resumirlo o a simplificarlo un poco. Nos está diciendo que es una mujer. ¿Qué dijimos que significa la mujer? Una nación, ¿verdad? Una nación. Está sentada sobre ¿qué? Sobre una bestia. ¿La bestia es qué? Un imperio. O sea, una nación con un imperio. Está ¿qué? Vestida de púrpura y escarlata y adornada. O sea, tiene ¿qué? Poder político y poder religioso. Está sentada sobre muchas aguas. O sea, sobre muchos pueblos. O sea, que a todo el mundo lo contamina y todo el mundo está bajo su poder. Qué coincidencia de que el único lugar en el mundo que cumple con todas esas características, con todas las características y más de las que nos describe en Apocalipsis 17, que el único lugar geográficamente hablando y políticamente hablando, religiosamente hablando, es el Vaticano. Tiene poder político y tiene poder religioso. Ahora, usted me preguntará, ¿dónde nace de verdad el Vaticano como tal? Bueno, Apocalipsis, Daniel capítulo 7 habla de que hay una bestia con 10 cuernos. Esta bestia entendemos a la luz de la Escritura, y esto lo ampliaremos en otra ocasión, de que esa bestia representa el Imperio Romano. Nosotros entendemos que luego se levanta un cuerno pequeño. Dice que este cuerno sería pequeño pero muy diferente a los demás. O sea, ya el Señor a Daniel estaba hablando que de ese imperio, del Imperio Romano, iba a haber una pequeña ciudad que se levantaría y sería muy diferente y tenía un dominio muy superior a los que antes habían seguido. Qué coincidencia de que cuando el Imperio Romano se divide y cae por completo, la religión católica siguió. El credo romano siguió, el credo romano no se quitó, siguió. El imperio dividido y todo, pero el credo, la religión siguió. Ahora, ¿dónde toma posición política y religiosa, oficialmente hablado y reconocido por todos los líderes de la tierra? El Vaticano. En el año 1929, en el Tratado de Letrán, se hace un edicto, se hace un concilio, donde se hablaba, entre tantos puntos que tocaron, era que el credo romano tenía que tener poder político y religioso, pero ser autónomo, o sea, tener su propia tierra, su propia localidad donde ellos pudieran gobernar. Y en ese momento es cuando surge el Vaticano. El Vaticano existía como una provincia de Roma, pero ahora no. El Vaticano ya es un país dentro de otro país. Por eso es que el Vaticano tiene su propia moneda, su propia radio, tiene su propia guardia suiza, tienen todas las cosas que son únicas y exclusivamente para ellos, sobre la cual ni aún el gobierno de Roma puede acceder dentro del Vaticano, sin una utilización del Vaticano, porque sería ya irrumpir o quebrantar la ley, porque el Vaticano ha sido conocido como un lugar que tiene autonomía propia, y siendo el principal pontífice o el mandatario o el presidente o el rey, como usted lo quiera decir, el Papa. Para entrar en el tema del falso profeta, ya que tocamos este contexto histórico y profético de cómo ya Dios nos está hablando, veamos, o sea, cuál será el ejercicio, cuál será la función del falso profeta. O sea, yo le voy a decir algo de antemano. Yo
no puede asegurar de que el Papa Francisco, el que está aquí, sea el falso profeta, pero tiene muchas características que lo pueden llevar a ser el falso profeta. No le aseguro nada, pero tiene muchas características. Uno cuando analiza el marco político y religioso y todo lo que está aconteciendo, uno puede tener ciertas deducciones, pero no asegurar nada. Es como que hasta ahí, porque lo demás ya le corresponde a la soberanía de Dios decir quién es o no. Ahora, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, nos habla de un falso profeta que hizo grandes señales delante de la bestia para inducirlos en adoración hacia la bestia, es decir, a una sola religión. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 15 nos dice que la segunda bestia estaba ahí para hacer señales, o sea, en otras palabras, para abrirle camino a la primera bestia, que es el anticristo. O sea, el falso profeta, yo a usted le dije que tiene que ser, no lo digo yo, la escritura enseña, que tiene que ser un líder religioso, o sea, alguien de renombre y muy reconocido. Tiene que tener una potestad y tener la capacidad de reunir a todos los líderes políticos, económicos y religiosos en un solo lugar. A lo largo, desde que el Vaticano fue fundado como una nación independiente, han habido muchos concilios, eso se conoce como concilios ecuménicos, pero nunca han podido llegar a una alianza concreta, no han podido nunca llegar a la unidad, pero siempre han buscado unificar la política, la religión y la economía. Qué coincidencia de que está, o sea, el credo romano es parte de la profecía como tal. El falso profeta, estamos hablando de que es la segunda bestia, aquel líder religioso que hace las señales para la unificación política. Bueno, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, nos habla de que este hombre incurriría, voy a parafrasearlo, de que este hombre incurre en que todos los reyes de la tierra se unan, para abrirle paso a ¿quién? A la primera bestia, que es el anticristo. Pero no solamente busca la unificación política, sino que también busca la unificación económica. Apocalipsis 13, versículo 16 al 18, nos enseña bien claro de que quieren establecer un solo gobierno, de que quieren establecer una sola moneda. O sea, lo que nosotros conocemos como monedas virtuales, Visa, Mastercard, todo esto, en el momento del anticristo, todo eso va a desaparecer. Lo otro que quiere unificar el falso profeta es la religión. Apocalipsis 13, versículo 8, nos enseña de que incurriría a que el único centro de adoración fuera la primera bestia. Por eso es que usted ve que cuando la bestia recibe una herida mortal, todos los hombres de la tierra se humillaron ante ella y le incurrieron en adoración. Ahora bien, vamos a analizar un poco el marco político, el marco religioso y el marco económico en la actualidad. Nosotros vemos, y qué coincidencia, de que el día 14 de mayo de este año, el Papa Francisco, que vuelvo y digo, no aseguro que sea, pero este hombre tiene muchas características. El día 14 de mayo de este año en el que estamos, el Papa Francisco tiene planificada una reunión ecuménica en el Vaticano. Va a reunir por primera vez en la historia a los líderes políticos, los religiosos y los líderes de la economía mundial en un solo lugar, en un solo día. Lo interesante de todo esto es que este hombre en su discurso, porque yo lo vi, el discurso de él habla todo de una unificación. O sea, habla de una unidad económica, habla de una unidad política, de una unidad religiosa en el caso de Medio Oriente, porque los conflictos en Medio Oriente no son políticos, los conflictos en Medio Oriente son religiosos. En Europa es que sí son políticos los conflictos, ¿me entiendes? Y a nivel global hay un problema económico, o sea, el mundo está clamando, el mundo está pidiendo por un líder que le solucione todo este problema. Usted y yo podemos entender lo que es así. O sea, de que el mundo ahorita pide a alguien que desesperadamente le arregle y le solvente todo esto. La crisis, la peste, el hambre, todo lo que está sucediendo en este mundo lleva a que alguien tiene que aparecer a solventar esto. Cuando hace unos días estuve leyendo en la página oficial de la ONU, aparece que la ONU tiene una agenda, justamente, y esa agenda habla de unificación. Una en 17 variables, entre ellos está igualdad de género, entre ellos está la unificación política, entre ellos está la unificación económica y la unificación religiosa. Por solamente nombrarle esas 4. Pero la cosa es que ellos dicen que quieren unificar todo, pero no quieren decir cómo.
O sea, con palabras persuasivas y pare de contar pueden envolver a la mente de quienes no tienen el entendimiento. Pero nosotros hemos venido al conocimiento de Jesucristo y entendemos de que todo lo que está sucediendo es simplemente señal de que Cristo viene. Me llama también la atención de que el Papa Francisco el año pasado, pero antes de él vino Benedicto, que edificó un altar en el Vaticano. Esto se le conoce como el altar de Satanás, adentro del Vaticano. Y el año pasado, el Papa Francisco, que su nombre real es Jorge Mario Bergoglio, este hombre edificó en el Vaticano, en la supuesta ciudad santa, como le cataloga el mundo, edificó una estatua a Moloch, una estatua a Baphomet y una estatua a Baal. Nosotros entendemos a la luz de la Escritura de que Baal era el dios o la deidad, el demonio al que la gente le sacrificaba a sus hijos. O sea, y este hombre hoy día le dicen que es el santo pontífice y esto, y es el vicario. Yo le digo una cosa, más vicarios somos nosotros de Cristo porque anunciamos las buenas nuevas de salvación. A su nombre. Si se lo va a dar, eso lo fuerte, porque para él. Ahora bien, el Vaticano, el Papa Francisco edifica todo eso para adoración a esas deidades. Es más, te voy a dar un dato. Recuerde que Nimrod, cuando fue esparcido, usted leyó el pasaje de lo que hablábamos cuando construyeron la Torre de Babel, ¿verdad? Y al último dice que Dios le confundió los idiomas y fueron esparcidos por todo el mundo. Entienda usted algo, de que todo el paganismo, o toda la división, o toda la perdición que se ve hoy día, se le debe a un solo hombre, a Nimrod. Tuvo su origen con Nimrod. El paganismo, en este caso vemos todo lo que fueron las culturas y los dioses paganos, valga la redundancia, fueron originados con Nimrod. Es más, en los cananeos había una deidad llamada Baal, otra también había Moloch. Después en Babilonia se edificó un altar a Marduk, luego se edificó un altar en los griegos a una deidad llamada Saturno, y luego los romanos adoptaron este nombre y le colocaron Júpiter, que era el patriarca de todos los dioses. Pero sea cual sea, yo le voy a decir algo muy claro. Ese es el mismo nombre de Nimrod, pero en otras épocas. O sea, lo único que hacen es cambiar el nombre, pero es la misma adoración a Nimrod. Por eso es que usted ve que el Vaticano, cuando hacen su Eucaristía, sus misas, allá en Roma, Italia, que la transmiten por Edwin TV y muchos lugares del mundo, usted ve que ellos alzan un sol. Eso es lo que ellos tienen, y eso pasan todo el día, orándole y rezándole a esa demonio. Y nosotros entendemos en el libro de los Jueces, capítulo 2, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo delante de Dios, adorando al sol ahora. Ya no adoraban a Jehová, sino que adoraban al sol. Y el sol es el mismo nombre de Nimrod, pero en otra época. Es necesario que usted entienda eso, de cómo la cultura se esparció por todo el mundo. Por eso es que dice que Babel, Babilonia, confusión, o sea, algo que no está bien, algo que está confundido, enredado, envuelto, que es una ensalada rusa que no tiene ni pies ni cabeza. Yo aquí me pararía a hablar de ciertos puntos doctrinales del catolicismo romano, pero mi enfoque por ahora no es eso. Ahora bien, hemos hablado hasta el momento de que, bueno, para entrar en el otro punto, Satanás influyó en la vida de Nimrod para que edificara un lugar y quisiera ser más alto que Dios. Esta influencia pasó por todos los tiempos y luego aparece el papado, el credo romano, a quererse oponer a todo lo que es de Dios. Por eso que usted ve que el catolicismo romano cambió mandamientos. El catolicismo romano le prohíbe a los hombres y a las mujeres casarse. El catolicismo romano cambia todo, o sea, toda la estructura bíblica el catolicismo lo cambia, mezclándolo con filosofías griegas y huecas sutilezas, la cual la Escritura nos advierte que son inspiradas por el mismo demonio. Colosenses capítulo 2, versículo 8 habla muy claro acerca de ello. Yo voy a hablarte de otro personaje. El tercer punto, en este punto es muy importante recalcar que, vuelvo y le digo que lo que influenció en Nimrod pasó por todas las edades, por todas las épocas, y al sol de hoy lo vemos. Pero tenemos que entender de que Nimrod, la descendencia de Nimrod fue una generación maldita. Es una palabra fuerte, pero es verdad. Génesis capítulo 9, Génesis capítulo 10 habla de que uno de los hijos de Noé vio la desnudez de este hombre. Y Noé maldijo a Cam. Y Cam pasó a ser padre de quién. Leímos en un principio. Cam fue padre de quién? De Cus. ¿Y Cus fue padre de quién? De Nimrod. O sea que ya Nimrod venía con esa maldición. Y los descendientes después de él heredaron esa maldición.
Por eso es que yo le digo, como le dije en un principio, de que el anticristo tiene que tener descendencia de este hombre. No solamente tiene que tener sangre judía, sino que también tiene que tener la misma influencia que tuvo Nimrod en su tiempo. Ahora bien, por consiguiente, entendemos de que en el anticristo se verán reflejadas todas las características de los imperios. Hubieron imperios que fueron arrogantes, príncipes que fueron arrogantes, soberbios, altivos, vanagloriosos, no digo que le quitaron la gloria a Dios, se dieron la gloria a ellos mismos. Y eso va a ser lo mismo que va a hacer el anticristo, hermano. El anticristo va a eliminar toda religión, como leímos hace un momento, de que el falso profeta le está abriendo al sol de hoy el camino a él para que cuando él diga y se siente en la plataforma del mundo, él tenga todo listo. Y solamente él da una elocuencia, supongo yo y entiendo que el anticristo será un hombre con una capacidad, con un espíritu de convencimiento terrible para que la gente le crea. O sea, de modo que la gente diga, este es el hombre que nosotros esperábamos. Yo quiero aclarar algo y en esto mismo me autocritico yo mismo. Me corrijo en muchas cosas. En el libro de Apocalipsis, abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 2. Ese personaje que aparece en el versículo 2, yo les soy sincero, poder entender quién era este hombre, o este jinete que aparece ahí, me llevó años entenderlo. Yo al principio decía, oye, te estoy hablando de años, entenderlo. Hasta que de repente el Señor como que me iluminó el pensamiento y pude entenderlo. Porque yo decía, no, es que el jinete entonces aquí es el Señor Jesucristo, pero de repente por allá en Apocalipsis me encontré de que en Apocalipsis 19 dice que el jinete que monta el caballo blanco tiene Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, en otras palabras, el jinete que aparece en Apocalipsis 19 no es el mismo que aparece en Apocalipsis 6. No. Porque los que le siguen son unos tiranos tremendos. El rojo, el de la balanza, el de la muerte y así sucesivamente. Pero el primero, en cierto momento, leyendo yo la escritura y comparándolo con Nimrod, pude deducir algunas cosas. Que el caballo blanco representa la paz. O sea, paz, un caballo blanco representa algo pacífico, algo tranquilo. No va a venir con altivez ni con soberbia, no va a venir con arrogancia, sino que va a presentarse tranquilo. Luego también nombra que este jinete tiene un arco. Lo interesante de todo es que nosotros entendemos de que un arco tiene que ir con la flecha, o sea, tiene que ir preparado. Pero en esta ocasión el jinete no tiene la flecha. Lo que nos da a entender entonces que será un líder militar también, pero que no se presentará con la fuerza de sus armas, sino con la fuerza de su entendimiento, para querer unir a la gente. Luego me enfoco en otra parte y dice que tiene una corona. La versión que usted puede tener, quizás de repente le diga que tenía una diadema, pero hace referencia a que tenía una corona. O sea, será político, será militar y vendrá tranquilo. Y yo pude deducir a la luz de la escritura, cuando uno mira las características del anticristo y cómo se va a presentar, porque recuerde usted que la mayoría de los emperadores en el mundo, algunos no se presentaron, o sea, la gran mayoría no se presentaron con soberbia, no, sino que algunos se presentaron tranquilamente, pero después mostraron su propia cara. Y al sol de hoy lo vemos, el comunismo es así. El comunismo se presenta, sin duda alguna el comunismo es un claro ejemplo del espíritu del anticristo. Siempre lo digo, de que el comunismo, si usted se da cuenta, se presenta dando y dando obras benéficas para ayudar a la gente, para allá y para acá, y que todo el mundo permanezca tranquilo, o sea, dándole algo de qué perder a la gente. Pero luego empieza a apretar y ahorcar, o sea, muestra su verdadera cara. Esa es la naturaleza diabólica y satánica del comunismo. Y el anticristo tiene que presentarse de esa manera. No se presentará con la fuerza de sus armas, ni con la fuerza de su ejército, sino con la fuerza de su entendimiento para convencer a la gente. Vemos que el falso profeta engaña a la gente. El anticristo lo que hace es guiar a la gente que está engañada y seguir engañando. Es decir, que el anticristo se presentará con una elocuencia, como le dije, con sabiduría, con entendimiento, unas capacidades enormes como las que tenía Nimrod. Recuerde que Nimrod fue el que convocó a que toda la gente se reuniera en Babel para edificar la torre. Solamente un hombre con un espíritu de convencimiento podía reunir a todo el mundo en un solo lugar. Qué coincidencia de que el anticristo tiene que hacer lo mismo. O sea, unificar la política, la religión y la economía. Porque cualquiera que posee los bienes de esta tierra puede dominar la tierra, hermano. Así de sencillo.
¿Qué pasa? Si él domina la política, la religión y la economía, domina todo. Domina todo. Porque en eso se rige el mundo. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? El anticristo, recuerde usted que Jesucristo no va a venir en el mejor momento de la historia. Para la iglesia sí, pero para el mundo no. O sea, el tiempo mejor viene para la iglesia, no para el mundo. Porque cuando nosotros seamos levantados, el mundo entra en la gran tribulación, que es la semana 70, donde el mismo diablo va a gobernar la tierra. Hay una postura que dice que la iglesia pasará por la gran tribulación y tal. Hubo alguien que una vez se me acercó y yo le dije, mire hermano, si usted quiere gócese y abrace con el anticristo mientras nosotros estamos en las bodas del Cordero. Así es sencillo, hermano. El anticristo utilizará su elocuencia, utilizará muchas cosas, y en la Biblia hay muchas características respecto al anticristo. Recuerda que hace un momento yo a usted le dije que en el anticristo se tienen que ver reflejadas todas las características de los imperios. O sea, de las bestias que nombran Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, dice que eran personas arrogantes, soberbias, altivas, guerreras, tiranas, sanguinarias y pares de contar. El anticristo tiene que tener esas características al menos. Pero ojo, él no se va a presentar así. Él se va a presentar, como lo citamos, de una forma sumisa. Y va a engañar al mundo y después muestra su propia cara, estableciendo la única marca, la marca en la frente o en la mano y así sucesivamente. Yo quisiera que por favor abriera su Biblia en el libro de Daniel, pero no la cierre, hermano. En el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 36. Tenemos que entender, obviamente, como en un principio, ¿qué le dije en un principio a ustedes? ¿Qué hablamos en un principio? De que Nimrod había sido influenciado ¿por quién? Por Satanás, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Según la comparación que vemos en el libro de Isaías, la que citamos, esa fue la influencia que tuvo Nimrod. Ahora, esta misma influencia obviamente la tiene que tener el anticristo. Apocalipsis, antes de entrar a Daniel 11, dice que el dragón le entregó su poderío a la bestia. O sea, o influenció sobre la bestia. Y qué interesante que en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2 de Apocalipsis, dice que el dragón es ¿qué? El dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Ahora sí, en Daniel 11:36. Bueno, Daniel 11:36, quiero que usted entienda algo. Daniel 11:36, en el momento que fue escrito, Dios le estaba hablando por medio de la profecía a Daniel de que vendría un emperador que tendría ciertas características. Entendemos a la luz del cumplimiento de la Escritura que esto se vio muy reflejado o muy relacionado con lo que se llamó el imperio griego o con su principal precursor, lo que fue Alejandro Magno. Pero ese es otro punto que vamos a tocar en otra ocasión. Lo que hace un momento usted le dije, ¿verdad? Que en el anticristo se tienen que ver reflejados todos los imperios. O sea, las características que influenciaron a aquellos hombres tienen que influenciar al anticristo. Se lo recalco para que no se lo olvide. Y en el versículo 36 dice, el rey que hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Yo espero que la versión que usted tiene de repente dirá palabras grandes o grandes palabras, o de repente pronuncie y diga, hablará blasfemias o insultará al Dios del Altísimo. Según la versión, pero la idea que hay es que este hombre que está aquí, que es el mismo que va a influenciar sobre el anticristo, será un hombre que quitará el culto a todo Dios y se ensorbecerá contra el Dios de los ejércitos. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del temor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. En el pasaje, si usted lo detalla, en el versículo 36 y 37, si usted lo detalla, dice que él blasfemará contra Dios. Es una característica del anticristo. O sea, al sol de hoy lo que está operando es el espíritu del anticristo, no el anticristo hecho persona. Ahorita lo que está es el espíritu del anticristo, lo cual habla Juan. El anticristo procurará eliminar toda religión, por eso es que dice que no rendirá culto a Dios alguno, ni los respetará. Tiene que tener sangre judía, el anticristo al menos, por eso es que dice que no honrará al Dios de sus padres. No, fíjese que no usa la palabra dioses, usa la palabra Dios. Y en la cultura oriental, en aquellos lugares, en Medio Oriente, la única religión en el mundo, en esos lugares de Medio Oriente, que es monoteísta, o sea, que creen en un solo Dios, son los judíos, son los hebreos, los israelitas. Del resto son politeístas. Tienen a Alá, tienen a Buda,
tienen a Confucio, que dejó un poco de gente confundida antes de morirse, tienen a Brahma, tienen a las vacas, tienen a las ratas, y así sucesivamente. Pero la única religión en Medio Oriente que es monoteísta son los judíos o son los hebreos que alaban al Dios de los cielos y de la tierra que usted y yo alabamos. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está diciendo la Escritura es que no honrará al Dios de sus padres. O sea, que será un hombre que se dará culto para sí mismo. No, ni siquiera para decir que le dará culto a otro Dios, porque leímos que él no respetará el culto a ningún Dios, sino que él será Dios para sí mismo. Para sí mismo. ¿Está entendiendo? O sea, no honrará ni al Dios de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, sino que él se pondrá como Dios. Aquí voy a decir algo muy referente a cierta característica que tiene que tener el anticristo, y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente existe algo, y yo creo que todos lo han escuchado, que existe algo conocido como la ideología de género. ¿Verdad que sí? Que es donde buscan erradicar el patriarcado, donde dicen que hombre con hombre se puede unir en matrimonio y la mujer con mujer, y pare de contar. ¿Verdad? Diversidad de género, el movimiento LGBTQ+. Pero en ese punto no voy a entrar ahorita. Ese punto lo tocamos después, referente a la ideología de género, porque es un tema que tiene tela que cortar. El asunto es que nosotros en el pasaje de Daniel 11:37, ¿qué dice? Que no hará caso al amor de las mujeres. O sea, este hombre tiene que tener como que cierta... Sí, tiene que tener cierta postura homosexual. Si no es homosexual, tiene que estar a favor de la homosexualidad, o cierto apoyo a lo que son los movimientos progresistas, entre comillas. O sea, queriendo apoyar la unión de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Si no es homosexual, al menos lo va a apoyar. Y esto va a ser un boom para esa gente. Y esto será un boom para la gente porque, si usted se da cuenta, esos movimientos progresistas, LGBT y así sucesivamente, ¿qué es lo que están buscando? Que en todo el mundo se apruebe la unión homoparental. Y hay países, afortunadamente en Venezuela, gracias a Dios, no se ha aprobado esa maldición. Ni quiera Dios, porque ahí sí, verdad, terminaremos como Sodoma y Gomorra, destruidos en fuego. ¿Ah? El LGBT, muy buena pregunta. El LGBT es un movimiento. Escuchen. El LGBT son las siglas que representan a lo que son los pilares del movimiento de la ideología de género. La L de lesbianas, G de gays, B de bisexuales, BT, la T de travestis o transexuales, y el más viene significando uno de los 120 géneros que la ONU hoy día reconoce, que van desde homosexuales, parasensuales, o croposexuales, y pare de contar y todo lo que termina en sexuales, añadiéndole otra palabra. Pero eso es un punto que tocaremos después. O sea, eso es una prédica que lleva mucha tela que cortar. Ahora, el anticristo, recuerden que ustedes les dije hace un momento que el anticristo será Dios para sí mismo. ¿Verdad que sí? Tanto así que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice que Él se sentará en el trono como si fuera Dios. Dice que Él se sentará en el trono o en el santuario como que si fuera Dios. Entendemos a la luz de la Escritura que el santuario que ahí menciona, o el templo que menciona, no se refiere a cualquier templo, sino que se refiere al templo judío. Los judíos, para que el anticristo aparezca, tienen que construir el tercer templo, que esto ya entra dentro de la semana 70 o la gran tribulación, que en otra ocasión se lo amplío más. Tienen el terreno, tienen todo, pero lo único que a los judíos les impide construir el templo, ¿sabe qué? Que detrás del muro de los lamentos, que es lo único que queda del templo de Salomón, está una mezquita, que es el segundo lugar más sagrado para los musulmanes. Esto se conoce como la mezquita dorada. Y los judíos, para edificar el templo, tienen que tumbar la mezquita, y tumbar la mezquita conlleva un conflicto religioso. Entonces ahí más o menos usted puede entender por dónde va el asunto. Aleluya. Será un hombre sin ley y hará grandes señales. 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 al 11 nos enseña muy claro acerca de esto. Dice que él será un hombre sin ley. Cuando dice la palabra impío, la palabra impío viene de una traducción griega que es inicuo, y la palabra inicuo traducido a nuestro idioma significa una persona sin ley. O sea, qué coincidencia que el anticristo tiene que violentar todas las leyes, no las morales ni las espirituales solamente, sino también las terrenales, y establecer su propia ley. O sea, su propio gobierno, su propio imperio, y es lo que él diga y más nada. Me han seguido hasta aquí, ¿verdad? Amén. Ahora bien, para resumir y concluir,
Muchos dirán gracias a Dios. Para resumir y concluir, hemos visto que lo que comenzó con la rebelión de un solo hombre, llamado Nimrod, viene terminando en lo que es la manifestación del hombre de pecado. O el último emperador, usted puede decirle que es el último emperador, o el último tirano, o el último poderoso sobre la tierra, o el último gigante sobre la tierra. Comenzó con aquel hombre influenciado por Satanás, trascendió por todas las edades, aún en el tiempo de Jesús y de los apóstoles esta gente estaba. Y al sol de hoy vuelvo y le digo, nosotros, este mundo es gobernado por personas que son descendientes de Nimrod. Porque usted se pone a ver las características de muchos reyes o presidentes, como la Biblia, en la traducción, presidentes y reyes. ¿Qué es lo que ellos buscan? En su mayoría buscan es darle la gloria a sí mismos. Otros son politeístas, son satanistas, ocultistas, y así sucesivamente, pero nada que tenga que ver con la gloria de Dios. Ahora, la iglesia, nosotros, tenemos que recordar que no pasaremos por la gran tribulación. No, Señor. Nosotros nosotros, por lo que dicen 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 8, dice que existe algo que está deteniendo a este hombre inicuo. Y somos nosotros, porque después dice que después que esto sea quitado, se aparecerá el hombre de perdición o el hombre de pecado. La Biblia le da muchos nombres al anticristo: hombre de perdición, hombre de pecado, el inicuo, el insolente, el abominable. Muchos nombres le da al anticristo, según también sea la versión que usted tenga. Por eso es que le estoy hablando todos estos términos, para que usted cuando se lo encuentre no diga, oye, no, ¿qué fue lo que dijo el hermano? No, se encuentre familiarizado con lo que estamos hablando. Ahora bien, lo interesante de todo, los últimos dos puntos que voy a tocar en este resumen y conclusión, es que el falso profeta, la bestia, el diablo, para ellos hay un juicio preparado. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Lo destruirá, lo desmenuzará a su nombre. O sea, será el mismo Dios quien intervenga en ese momento. Ya no es por voluntad de hombre, sino que es la misma voluntad de Dios quien le arremeterá un juicio. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21, habla que el falso profeta y la bestia fueron lanzados al lago de fuego. Y luego por allá, unos versículos más adelante, Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, dice que la serpiente antigua, que es el dragón, el diablo y Satanás, fue atado de manos y fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. O sea, Dios ya estableció un juicio para él. Solamente está dejando que las profecías se cumplan. La profecía nunca se va a detener, hermano. La profecía va para adelante, nunca para atrás. Porque Dios ya ha determinado en su soberanía de que primeramente los tiempos tienen que empeorar para que Él venga por nosotros. Y tenemos que estar preparados. Por eso es que le insto a cada uno de nosotros, hermano, mire, de que nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Dios, sincerarnos con Dios. Si algo le hemos fallado a Dios o a algún hermano, pongámonos a cuenta. Porque si Cristo viene, porque Cristo va a venir, hermano, pero que en cualquier momento llega y nos encuentra haciendo lo que no le agrada a Dios, no podemos quedar. El Dios de los ejércitos va a establecer un reino que nunca será quitado, nunca será destruido. Daniel capítulo 2 dice que hubo una roca que chocó la estatua y la destrozó. ¿Verdad que sí? Daniel capítulo 2 al último dice que hubo una roca que chocó la estatua y la desmenuzó. Y esta roca dice que no fue cortada por mano de hombre. O sea que el reino que Dios va a establecer después que sentencia al anticristo no va a ser un reino por voluntad de hombre ni por voluntad humana. Va a ser un reino establecido por la voluntad de Dios que nunca será quitado. A su nombre. Dáselo a él que fuerte. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Hitler era el hijo mayor de... Hitler es un claro ejemplo, hermano, de que... Sí, por eso que le dije que durante todas las épocas la descendencia de Nimrod ha gobernado. Y recuerde que Hitler es un claro ejemplo, gracias porque lo citó, porque recuerde que Hitler no apareció como un dictador al principio. Hitler apareció como un comunista que le daba a los pobres, como un Robin Hood. Pero luego se quitó la máscara y empezó a matar a los judíos. Mató aproximadamente 6 millones de judíos y se dice que por todas las personas que asesinó fueron más de 15 millones. Para nada, porque a lo último agarró un revólver y se disparó en la 200. Ahora, y este es un consejo que le voy a dar a cada uno de nosotros.
siempre voy a darte consejo por lo que me queda de vida en esta tierra y mientras siga predicando el Evangelio. De que nosotros, siempre que se predique algo, aquí, usted y yo tenemos el deber o la obligación o incentivarnos a escudriñar las Escrituras en nuestras casas y ver si lo que se predicó va conforme a las Escrituras o no. Para que no vayamos a confundir una herejía con la voluntad de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11, enseña que cuando Pablo y Silas estaban en Berea, le predicaron a los hermanos en Tesalónica y dice que estos hombres y estas mujeres se fueron aparte hacia sus casas, examinaron para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y dice que cuando verificaron, agarraron la palabra con solicitud. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Me siguieron completo? Sí siguieron, ¿verdad? Amén. Ok, póngase de pie y vamos a darle la gracia al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermano, mire, este era un mensaje, mire, que tenía cierto tiempo que darlo y hasta que no completara todas las piezas, o el Señor me indicara todo lo que llevaba, no podía darlo. A su nombre. Ya en otra ocasión, pues hablaremos respecto completo al anticristo, al falso profeta, pero por ahora quise darle para que entendiera la influencia. Amén. Bueno, denle las gracias al Señor, denle al Señor, hermano, porque yo estoy un poco... Amén. Señor, te damos las gracias, Padre amado, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, Señor, gracias por esta palabra, mi Dios bendito, la gloria que ha sido dada. Gracias, Señor, aleluya, porque me he gozado con mis hermanos, Dios de la gloria, recibiendo esta palabra con toda solicitud, Dios de la gloria, Espíritu Santo. Síguenos dando el entendimiento y la sabiduría para recibir tu palabra, escudriñarla, entenderla y ponerla por obra. Estar atento y discernir los tiempos y las ocasiones, Dios de la gloria, las señales y todo lo que usted ha dicho que vendrá, Señor, aleluya, antes del fin. Y también antes de usted levantarnos a nosotros, Dios de la gloria. Despierta, Señor, aleluya, un espíritu en nosotros de entendimiento, de sabiduría, de mansedumbre, Dios de la gloria, para reconocer nuestros errores delante de ti, Espíritu Santo. Y si en algo te hemos fallado, Dios de la gloria, con nuestras manos levantadas nos reconciliamos delante tuyo, Dios de la gloria. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, Dios de la gloria, Espíritu, mi Dios bendito, amado, poderoso, Señor. Límpianos, renuévanos, restauranos, Espíritu Santo de Dios, para que estemos preparados y podamos discernir, Señor, aleluya, los tiempos y las ocasiones antes de que usted venga y estar preparado como aquellas 5 vírgenes sensatas que estaban preparadas y te esperaban, Dios de la gloria, que cuando usted llegó, Espíritu Santo, ellas se fueron con usted, Señor, aleluya. Te alabo, Padre, te alabo, Hijo, te alabo, Espíritu Santo, y tu pueblo te brinda un fuerte aplauso. Y mi hermano, mi hermana, el pastor, no sé quién preside por aquí.